Saludos y bienvenidos a En Serio Book Podcast. Mi nombre es Maribel. Estamos en la sección de Review by Authors y en el día de hoy, of course, que me acompaña un autor puertorriqueño que se llama Félix González y no es extraño para nosotros porque ha estado con nosotros anteriormente. Así que Félix, hola, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Buenas noches otra vez. Qué bueno verte por ahí y qué bueno estar aquí de nuevo, de verdad. Súper complacido, súper agradecido como siempre y contento porque hoy la gente no lo sabe, pero ya vamos a estar hablando. Y de verdad que uno se emociona porque uno, cuando tiene este tipo de conversaciones, uno se da cuenta de lo mucho que uno ha crecido en todas las ramas, tanto en lo literario como en la parte de todo, o sea, lo que es el contenido, lo que es la presentación, todo este tipo de cosas, uno las ve y uno se siente orgulloso porque uno dice, contra, pues hemos hecho cositas y han crecido, que eso es lo importante. Perfecto, pues eso es cierto, realmente de eso es lo más importante, uno va creciendo, va aprendiendo y eso es parte de la vida, yo creo que eso es lo que nos Ujú, reafirma que estamos aquí y que no estamos ujú. en vano, que estamos aprendiendo todo. Sí, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues para aquellos que nos están escuchando y nos están viendo, recuerden, quieren saber un poquito más también de Félix, recuerden consultar las otras entrevistas que vamos a poner por aquí en este video, pero hoy Félix nos va a hablar de su nuevo libro. Pero no es solamente que es un nuevo libro, es que este libro es bien particular. Así que Félix, preséntanos tu nuevo bebé. Está por Pues ahí mira, primero, ¿verdad? La sí, sí, parte está por ahí atrás. sí, por aquí podemos ver un poquito de la primera parte, pero vamos a enseñar, pero antes de enseñarlo, vamos a hablar un poquito del asunto para que todos tengamos una idea de cómo funciona y de qué trata en realidad. Claro, Bien, claro. vamos a trasladarlos al 2020 nuevamente y vamos a hablar un poquito de historias de camino, porque en historias de camino hay tres historias que yo las catalogué o las denominé como la trilogía del hechicero. Son tres historias basadas en lugares reales y donde contamos la historia de este personaje, que es un personaje bien mítico, bien diferente. Y ahí pues hacemos alusión a la historia de la maldición que sucedió en el lago Caonilla Tutuado, donde hablamos de la iglesia que está debajo del agua y hicimos una historia fantástica donde este personaje principal, que es el doctor Augusto, era el alcalde del pueblo y el médico y el doctor del pueblo. Y luego que leemos la historia nos dimos cuenta que él era un personaje sumamente relevante en la historia, al extremo de que él era el protagonista realmente de la historia. Eh, Luego de esa historia tenemos La Noche del Vampiro, que también está ambientada en el pueblo de Moca y está desarrollada durante los eventos que sucedieron en el 1973 con relación al vampiro de Moca. Mucha gente pregunta quién es el vampiro de Moca. Bueno, antes del chupacabra existió el vampiro de Moca aquí en Puerto Rico. Y entonces en Moca pasaron literalmente los mismos hechos que sucedieron luego que se dio a conocer la historia como tal de lo que fue el chupacabra. Y ahí comenzamos a contar una historia con otro personaje muy relevante, que es la doctora Ortega, la doctora Laura Ortega, que también salió en la historia de la maldición, en la historia de Utuado, que es una doctora española, que es un personaje fantástico. Y entonces comenzamos la historia con la doctora y caemos nuevamente contando una historia de cómo pudo realmente haber sido lo que sucedió en Moca, de si de verdad lo que mató a aquellos animales fue un animal o si realmente fue un vampiro. Y entonces comenzamos a contar, la historia tiene inclusive tiene una escena, bueno, en Vampiro hay una escena un poco erótica de cómo es que él seduce a una de las víctimas, ¿verdad? Para poder pues chuparle la sangre y y entonces luego que vamos desarrollando la historia, traemos nuevamente al personaje, que traemos nuevamente al doctor Augusto, que en esta ocasión viene a ayudar a la doctora Ortega para resolver el misterio de los vampiros. Y esa historia está bien chévere porque tiene un final bien interesante donde todo el mundo siempre me preguntaba qué iba a pasar, ¿verdad? Con X personaje de la historia. Am, y luego de esa historia está la historia de África,
En África yo cuento, África es como una precuela de la historia de la maldición de lo que pasó en Utuado, donde yo cuento cuál fue la promesa que él hizo del por qué él tuvo 3 años en Utuado esperando que sucediera lo que pasó, que era la llegada de este barco que llegó con una iglesia dentro del fondo de la parte de abajo del barco y de dónde vino y cómo llegó. Y en África volvemos nuevamente, utilizamos hechos históricos y nos vamos al 1970, entre el 78 y el 80, donde nos vamos a África, al poblado de Yamboku, en el Congo, donde se reportó el primer caso del ébola en el mundo y el doctor, nuevamente, el ejército, el gobierno de los Estados Unidos, lo va a buscar a Francia para que entonces los ayude y él para que forme parte del grupo de médicos del CDC que están allí investigando qué es lo que causa la muerte de las personas que se están enfermando. Esa es la trilogía del hechicero. Eso está en Historias de Camino y lo pueden buscar en historiasdecamino.com o en las librerías que están por ahí aquí en Puerto Rico. ¿Qué pasa con este doctor? Al ser un personaje tan, no oscuro, pero sí como que medio, eh, como que la gente decía, pero ¿quién es ese tipo? ¿Y por qué él puede hacer esas cosas? ¿Y quién es él? Pues porque se deja claro que él es un doctor, se deja claro que es un individuo que tiene unas habilidades poco usuales y se cuenta en un momento dado que él es un sacerdote. Cuando Historias de Camino salió, muchos de los comentarios que la gente me hacían era o cuál eran las preguntas de mayor relevancia, eran que quién era ese doctor, que quién era él. Y entonces, ya yo más o menos iba trabajando en alguito y cuando se hizo bien, o sea, que se volvió recurrente la misma pregunta, pues yo dije, vamos a sacar la historia del doctor. Y ahí entonces que yo escribo El hechicero y el libro de los demonios. Cuando sale el libro, muchas personas me preguntaban, porque yo estaba haciendo, yo había dejado saber que la historia era una historia de orígenes, donde yo contaba desde que él era un niño y nació y papá, papá, papá. Pero, ¿qué pasó? Yo me fui mucho más para atrás y yo me fui 500 años para atrás. Y yo comienzo a contar desde el primer caso de magia que sucedió aquí en Puerto Rico, utilizando la historia de Guayama y ubicando un mago en el pueblo de Guayama para la época del 1493 cuando descubrieron a Puerto Rico. Es por eso que tú que viste el trailer, yo cuento qué fue lo que pasó que Colón tuvo que venir a Puerto Rico con 10 sacerdotes a buscar un mago que estaba viviendo en Guayama para volver a encerrar a aquellos 10 demonios en el libro de los demonios, que era una cárcel. Yo utilizo esta historia para desarrollar el contenido completo de la vida del doctor. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya yo cuento que el doctor viene de una estirpe de magos, de un mago en específico, de que ellos son descendientes directos de un mago que no es de aquí, ese mago vino de Europa, pero se vino a esconder aquí porque cuando él cerró por primera vez los demonios en Europa, especialmente entre Inglaterra y España, él desapareció y nunca nadie lo volvió a ver hasta que Colón llegó aquí a Puerto Rico y lo encontró en el pueblo de Guayama. Y así él lo escribió en su bitácora y cuando sucedió el evento, eso es otra situación también, el Tratado de Barcelona, yo escribo como en el Tratado de Barcelona, el suceso que pasó allí, donde el rey de España fue atacado por una persona en específico, tuvo que ver con que abrieron el libro de los demonios. Y entonces ahí la historia se desarrolla con más lujo de detalle y regresamos a Guayama a contar eh, cómo es que entonces su mamá, su papá se conocen, cómo se enamoran, los eventos que suceden durante su relación y cómo es que el doctor nace y cómo su mamá queda embarazada. Eso es prácticamente la sinopsis de lo que trata el libro, en lo que es el volumen uno. Y este que está aquí es el volumen uno. Ok.
En el volumen uno, yo lo que cuento es toda esta historia que te acabo de contar y quiénes son sus abuelos, quiénes son los descendientes del mago, quiénes son sus papás y cuento la historia que trae ellos como espiritistas de Puerto Rico, como brujos, como babalao, que era su abuelo era un babalao terminado, quién era su bisabuela, cuáles fueron las... Entonces, dentro de la historia creo el marco de esta incógnita del libro de los demonios, de los cuales ellos son, toda su familia, los cuidadores de ese libro. Por eso es que el libro se titula El hechicero y el libro de los demonios. Ok. Ya como que estoy hablando mucho, ¿verdad? Me Es envuelve en que un como viaje. estabas explicando de dónde, o sea, cómo fue desarrollándose la idea, cómo llegamos a Ajá, este punto de vamos a crear este libro, de qué trata, para ujú, entonces decirnos, como tú dices, vamos entonces ajá, al de a- ahora, a- pues, a- ajá. cuéntame, no te Entonces, preocupes. ok, siguiendo con el volumen uno, porque vamos a dejar claro que el libro está dividido en dos, tiene segunda parte, está el volumen uno y el volumen dos. Ok, qué interesante además de toda la historia y el contenido de la historia del libro como tal tiene este libro, y es que este libro, yo me di la tarea, por ejemplo, Historias de Camino se hizo en conjunto, Historias de Camino fue un libro que se dibujó a mano. Es un libro completamente a color, todas sus portadas de sus historias fueron dibujadas a mano y son completamente a color. Cada historia tiene su portada alusiva a la historia, donde cuenta o tiene sus easter eggs alusivos a la historia. Aquí nosotros, si se puede apreciar un poquito y pueden ver, el libro es negro. Yo se me ocurrió la brillante idea, luego de haber visto por ahí varios libros y encontrarme con un libro negro, que yo dije, los libros del doctor, todos van a ser negros, todos, todos. Y entonces aquí, por ejemplo, déjame buscar aquí, pues, este es el primer capítulo, esto que ustedes ven aquí, es la iglesia de San Antonio de Padua del pueblo de Guayama, porque la historia comienza aquí, en Guayama. Este, si ven por aquí un código QR, ya mismo les voy a contar de qué es ese código. Ok, siguiendo con el libro, este libro tiene 16 capítulos y cada capítulo, como les enseñé ahora ahí, tiene también su propia portada. ¿Ves? Aquí tiene, Ujú. lo único que está en esta ocasión, la portada está al lado izquierdo, no está aquí y después la historia, sino está aquí y aquí comienza el capítulo. El libro tiene 16 capítulos y lo interesante de este libro, yo quería hacer algo tan y tan diferente que nunca se está en lo que la mente se me fue loca, bien lejos, pero tomé ideas que fue lo que estuvimos hablando ahorita, de lo que es el crecimiento de construcción de una historia y también la construcción del libro. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy fan de que si un libro tiene una portada sumamente interesante, con una sinopsis muy interesante, créeme que ya tienes más del 50% de mi interés gano por comprar el producto, por comprar el libro. Y entonces, cogiendo ideas de diferentes autores, por ejemplo, el caso de Elvin con su libro de playlist, en el caso de Ura Joan con su libro de relatos en salsa, todos estos muchachos que hicieron o crearon estas historias basadas en música, yo me di la tarea de crear un playlist. Entonces, ¿qué sucede? Este playlist es una canción por cada capítulo. Ok. Y no necesariamente la canción tiene que ver directamente con el capítulo, pero sí tiene sus pequeños matices donde te da como que un hint para poder crear este tipo de emoción dentro de lo que estás leyendo junto con la música que pongo aquí. ¿Por qué tiene un código QR? Porque yo también, para acabar de fastidiar, creé en Spotify playlist completo donde si tú escaneas aquí, él te va a llevar a Spotify y vas a ver el playlist completo de todas las canciones para que las puedas escuchar en Spotify directamente en el playlist. O sea que no es que tienes que buscar la canción para escuchar la canción y leer el capítulo, no, no. Te Oh, vas a Spotify y ahí está completamente el playlist completo de todas las canciones del libro.
Entonces, cuando nos vamos al capítulo, como que fue lo que estaba enseñando ahorita, que aquí hay otro código QR, es la misma canción, pero en vez de llevarte a Spotify, aquí te lleva a YouTube para que veas el video de la canción con el artista de la canción y demás, y la banda sonora y la música y toda la cuestión, que es el contenido completo del video de la canción de la que estamos utilizando. Este, Aparte de eso, todas las fotos que hay en este libro, que son las que son alusivas a cada capítulo, se hizo un shooting de cada uno, y se hizo como que, por ejemplo, se utilizaron diferentes escenarios. Por ejemplo, esta foto es en Salem, en Massachusetts. Esto fue en uno de los pequeños bosques que hay allí en la parte de atrás de donde yo me estaba quedando. Y tiré la foto. De hecho, yo tengo un video pequeño de cómo se movían los árboles con el viento. Es bien, bien interesante. Y aquí hay, por ejemplo, ¿ves? Son imágenes de alusivo a cada capítulo, eh, dependiendo, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar. Y entonces, ¿qué diferencia tiene este libro de la segunda parte? Bueno, pues que aquí, como yo comenté ahorita, aquí yo cuento la historia de el doctor Niño. Si tienen historias de camino y han leído las historias del doctor, se van a dar cuenta que ya ahí él es un adulto. Y es un adulto ya entre los 35 y 40 años. O sea que ya él es una persona deliberadamente adulta. Pero aquí yo cuento lo que es él de niño. Preguntas, dudas hasta ahora. Es interesante por cómo vas llevando al lector a todo ese, ¿verdad? Todo ese ciclo, pues, Ujú, básicamente. So, suena bien interesante cómo construirte ese backstory, porque estás hablando de la historia completa de este ujú, personaje versus cómo, o sea, cómo vas llevando la historia. ¿Esto te ujú, surgió ujú. como que era algo que tú querías hacer desde hace mucho tiempo? ¿Este personaje fue uno que lleva contigo por años o surgió a base de haber creado entonces los cuentos que hiciste en Historias de Camino? Mira, buena pregunta. Yo hace como 15 años, lo que pasa es que esa historia a mí se me perdió porque la escribí en una iPad y la iPad se hangueó y se jodió y perdí la data. Pero yo había escrito una historia sobre una arqueóloga, este, estilo Indiana Jones. Ok, Y entonces yo creo que el 80% de la personalidad de ese personaje que yo había escrito los pasé al doctor. Y entonces me gustaba de la manera en que era, porque era una persona bien inteligente. Ahora, eso sí, cuando creo el doctor, que lo creé luego de lo que pasó en Historias de Camino, que más o menos yo tenía una idea, y yo siempre quise crear un personaje utilizando diferentes eh, personajes creados. Entonces, ajá, por ejemplo, si tú me preguntas por el doctor y me dices, mira, ¿en qué tú te inspiraste? Yo, bueno, el doctor tiene un poco de Indiana Jones, tiene un poco de John Constantine y tiene un poco del Doctor Strange para tener más o menos ok, un hint de cada uno. Y pues claro, él es un poco sarcástico como Constantine, es bien arriesgado en algunas cosas que hace, como es Doctor Strange, y es un estudioso reacio, bien brutal, como es Indiana Jones. De hecho, el apellido del doctor es Augusto Wilfredo Jones García, y y ese primer apellido es como referencia a Indiana Jones. ok. Y de hecho es Jones no americano, es Jones francés, porque su papá es francés. O sea, su papá es francés y su mamá es de aquí, puertorriqueña, de ahí, del pueblo de Guayama. Ok, ok. Y me comentaste, y Ujú, aquí fue que quiero hacer la ujú, pregunta. Serían ujú. 2 volúmenes con los side Ajá. stories de Historias de Camino, pero ¿hay proyección para más adelante? Pues mira.
cuando yo decidí hacer la historia completa del hechicero, am, yo me senté un día, y lo tengo aquí porque tengo por ahí la libreta. Esa libreta es sagrada, la tengo ahí. Yo dije que iba a escribir 5 libros del doctor. Ok. Y yo tengo los títulos de los 5 libros ya escritos. Este, Ujú. esta historia ya está terminada, obviamente. Ya mismo vamos a hablar del volumen 2 porque el volumen 2 es diferente, pues porque ya él es adulto. Pero te voy a contar cuál es el camino que va a seguir ahora luego de esta novela. Y es que sí voy a estar trabajando con la segunda parte de Historias de Camino, que es Historias de Camino 2, mis pesadillas. Eso ya lo estoy trabajando. Tengo eh, unas historias que son eróticas que también lo estoy trabajando y lo tengo aparte también para ver si ya el año que viene puedo terminar algo de eso. Pero entonces tengo el proyecto más grande, que es la segunda o la próxima aventura del doctor. La próxima aventura del doctor sucede 30 años después. Un detalle interesante, yo salgo de viaje en abril, que te comenté ahorita que me voy en abril, y voy a ir para Francia. Y voy para Francia, pues porque de todos los países que he visitado últimamente Europa, que eso también lo voy a comentar ya mismo, abundando sobre la creación del libro, es que el papá del doctor es francés y todavía yo no he tocado Francia para ir a los sitios de los que hablo en el libro, de donde, por ejemplo, en la iglesia de Notre Dame, todo el mundo sabe que la iglesia de Notre Dame se quemó hace años y todavía no la van a abrir como hasta diciembre, pero ya la tienen casi toda arreglada. Y en el libro, el párroco o el padre de la iglesia de Notre Dame es el papá del doctor. Ok. Entonces, tengo que ir y es parte de la historia. Am, y otros sitios más, como por ejemplo, eh, en la historia de África, yo menciono, porque él estaba en Francia cuando el gobierno lo fue a buscar. Yo menciono la discoteca más antigua que hay en Francia. Yo voy para la discoteca y sale en el libro. Yo voy a ir allí, quiero ir a visitarlo, quiero ver si todo lo que yo vi cuando hice el research y la construcción del, del capítulo es como yo me lo imaginé cuando esté allí. Son cosas que quiero ver. Y la otra razón importante de por qué voy a estar allá es porque voy a visitar el Monte San Michel. El Monte San Michel es esta abadía que queda justamente en Normandía, entre la colindancia de Inglaterra y Francia. ¿Qué pasa con esa abadía que está en el mismo medio del agua y cuando cae la noche sube el nivel del mar y la abadía queda completamente, o sea, tú no puedes entrar. Exacto. Y cuando amanece, el nivel del mar baja, entonces ya tú puedes salir. ¿Y por qué voy para ahí? No solamente porque yo soy un fiebre, me gusta ir a esos sitios, es porque la próxima historia del doctor comienza ahí. Ok. Este, si todo sale bien, que yo esperaba que no lo iba a hacer así, porque yo dije, tengo que cogerme un break de escribir. Y es mentira, tengo ya 25 páginas de notas para el próximo libro escritas. O sea, yo tengo notas y notas y personajes nuevos que tú no tienes idea, pero personajes interesantes, no cualquier persona, personaje muy interesante. Hay unos detectives, vuelve la doctora, está el doctor, regresa un personaje de este libro, que es bien interesante. La historia se desarrolla 30 años después, so ya el doctor tampoco no es un muchacho, como él hace con el volumen 2. Este, y entonces, en esta ocasión voy a hacer lo que yo siempre quise hacer cuando hiciera una historia del doctor, que fue lo que te comenté ahorita, de los personajes que yo utilicé como referencia para construir ¿verdad? ¿Cómo es él? Aquí yo conté la historia de sus comienzos, pero en él la que quiero crear es la historia o una aventura real de ya él con todas sus habilidades. Entonces, lo que hacemos es que
trasladamos al doctor a un evento, y esto lo voy a contar porque es parte de la sinopsis del próximo libro. Lo trasladamos a Francia, donde comienzan a suceder unos eventos, donde comienzan a encontrar ciertos asesinatos. Hay unos detectives que están involucrados en la investigación y luego que empiezan a buscar, se dan cuenta que las personas están sacrificando niños y luego de eso empiezan a encontrar que cada abadía dentro de Francia, alrededor de 6 abadías fueron las que se utilizaron para matar 6 niños en 6 abadías, todas al mismo tiempo. Y estos detectives, cuando ven la situación que está pasando, se toman el atrevimiento de contactar a una persona para que entonces traiga a un experto a ver lo que está pasando. Y ahí entonces que ellos van al Vaticano buscando al doctor, porque el doctor ya ahí es un sacerdote de la iglesia. Ok. Y el doctor no estaba ahí, el doctor estaba en Argentina, trabajando con un exorcismo, pero lo buscan, lo consiguen, lo traen, entonces ahí vuelve y entra la doctora. Entonces, ¿por qué en la abadía de San Michel? Bueno, la historia se va a llamar El hechicero y el anillo de Salomón. Ok. ¿Qué sucede con el anillo de Salomón? Cuando Salomón estaba vivo, que le fue entregado el anillo, quien le entregó el anillo a Salomón con el escudo de Jehová, porque cada artilugio tiene el escudo. Por ejemplo, en el libro de los demonios, tú vas al libro de los demonios y cada demonio que está ahí encerrado tiene un escudo que dice, no, ese es el escudo de Belcebú, no, ese es el escudo de Fulano, ese es el escudo del otro. Están ahí. Pues el anillo que se le entregó a Salomón tenía el escudo de Jehová. Y ese anillo tenía la particularidad de que podía controlar demonios. De hecho, hay una historia bien underground que cuenta que cuando Salomón decidió hacer el altar y hacer el templo a Jehová, quienes construyeron el templo fueron personas que estaban poseídas por demonios porque los podía controlar con la sortija. Es una historia que bien underground, pero bien underground, se cuenta. Ok. Y entonces, ajá, entonces, ¿dónde está lo interesante y la similitud entre eso y la abadía? Que cuando la abadía se construyó en el año 708, al sacerdote que se le ocurrió la brillante idea de construir allí, tuvo un sueño donde el arcángel San Miguel se le apareció y le dijo, ustedes tienen que hacer aquí, construir esto. Y en el primer sueño él no le hizo caso. Hasta que por tercera vez volvió a soñar con el arcángel Miguel, que le dijo, tienes que construir esto. Entonces ahí dijo, ok, vamos manos a la obra, tenemos que construir la abadía. De hecho, actualmente viven 20 monjes en la parte de arriba y viven 33 familias en lo que es el resto de la propiedad. Y hay dos hotelitos, hay restaurantes. Eso es literalmente, eso es todo un evento, un espectáculo. ¿Y qué tiene que ver eso con el anillo de Salomón? Que quien le entregó el anillo a Salomón fue el arcángel San Miguel. Y ahí es donde está la paridad y la similitud de por qué las dos cosas están relacionadas. Y esa es la aventura que va a pasar. Y la aventura va a tratar de eso. Hay que buscar el anillo donde quiera que esté, hay que encontrarlo porque hasta el día de hoy no se sabe dónde está. So, ese sería más adelante, ¿no? La No, historia. esa es la próxima aventura del doctor. Esa es la próxima. Oh, Pero eso va a wow. pasar como de aquí a 2 años. O sea, de eso para eso falta. O sea, pero yo tengo 25 páginas de notas de toda la historia que yo te acabo de contar. Y te conté solamente un chispito. Sí, pero, o sea, complicado, es complicado eso. O sea, ay, Dios Pero, mío. pero eso es para, como me hiciste esa pregunta, pues ya te la contesté. Ok, ok. Otra pregunta o otra duda. No, hasta ahora estamos bien, Ok, estamos pues, bien. pues ahora vamos a tocar la segunda parte del libro, que lamentablemente no lo tengo físicamente aquí porque se acabó. O sea, se me acabó. No.
Y el lunes voy a ir a comprar más porque pues por ahí viene el Comic Con, viene la Feria de Coupé, hay como tres eventos más, estamos ahí más o menos en el asunto. En la segunda parte, en esta primera parte, tiene un final, claro está, inconcluso, en donde pasa algo con el niño, porque en esta historia ya no es hasta los 8 años que el doctor empieza a desarrollar sus habilidades, pero ya después de los 8 años lo que su mamá y su abuela se llevaban esperando por años para ver si de verdad el nene realmente iba a tener las habilidades y era parte de la profecía que dio la tatarabuela del nene, la bisabuela, porque ella lo dijo antes de morir, ella dijo, le dijo a Lily, que es la mamá del doctor, le dijo, todos pensábamos que ibas a ser tú la que se iba a encargar de crear el balance entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Pero no vas a ser tú, va a ser tu hijo. Tu hijo es el que lo va a hacer. Y ahí es que nace el doctor. Y entonces, ya después de los 8 años, entonces que empiezan a suceder eventos donde ellos se dan cuenta que el niño eh, tiene las habilidades que ellos, más allá de lo que ellos esperaban. Ellos no contaban, jamás pensaron hasta dónde podía llegar las habilidades y la fuerza de poder que podía tener él dentro de su capacidad, siendo todavía un niño. Y su mamá, que era la más habilidosa de todas las brujas, ni siquiera se comparaba un poquito con las cosas que hacía el nene. Y el nene estaba pasado. Y el nene, de verdad que la historia con el niño es bien interesante. Pero ¿qué sucede? En el final, el niño le toca lo que todo el mundo había predijo que tenía que hacer. Y el niño desaparece por 10 años. Por 10 años no se vuelve a saber de él. Hasta que un día, en Utuado, durante una cacería, él aparece, ya con 18 años, casi adulto, y aparece con un tatuaje en la espalda de una cruz color azul con la imagen de San Benito y el cuerpo lleno de cicatrices en todo el torso. Y así es como él regresa después de 10 años. Y entonces él regresa a su casa cuando su mamá lo ve, todo un evento. Ya las mamás no son las brujas aquellas que él dejó cuando chiquitas, porque pues dentro de la historia yo cuento cómo ellas eran se encargaban como grupo botánico del pueblo de Guayama de ayudar a las personas. Ya después no, el tiempo pasó y de hecho yo lo cuento en el libro, hicieron el peaje de Salinas, pusieron un hospital en el pueblo de Guayama, pusieron un cuartel de la policía, todo esto fue parte del crecimiento del pueblo. Y entonces ya a partir de ahí, pues entonces cuando él regresa, ya todo hecho una metrópolis prácticamente, el pueblo y lo demás. Y él estuvo con ellos 2 años. Y después de 2 años yo cuento unas historias que sucedieron durante ese tiempo, hasta que entonces él tiene la oportunidad de irse al ejército. Y es ahí donde él se vuelve doctor. Él se va a Ok. estudiar medicina, pero cuando él se va al ejército a estudiar medicina, sus habilidades no pasaron por alto y quien lo ayudó a ser parte del ejército, con quienes lo conectó, sabían quién era él y cómo iba. Y él pasó a ser parte de un grupo bien close que yo lo cuento en el libro, cómo ellos pasan a ser parte de este lugar, que es la montaña Cheyenne, que está en Colorado, que los que no conocen cuál es la montaña Cheyenne, es este única base que se creó en los 60 cuando hubo esta problemática donde todo el mundo tenía miedo de que se formara una guerra nuclear con Rusia, y los Estados Unidos crearon ahí una base a prueba de todo, de bombas, de ataques cibernéticos, de ataques impide. O sea, esa base es histórica. Hoy por hoy es una atracción, pero en aquel momento era lo más grande. Era autosustentable porque tenía su propia agua, tenía sus almacenes de diésel para sus plantas eléctricas. O sea, era totalmente autosustentable. Y ahí dentro hay una pequeña parte donde el grupo al que él pertenece el doctor antes de terminar de graduarse de medicina, él pertenecía a ese grupo, que son los que habían hecho unas misiones secretas que nadie sabía, y él pertenecía a ese grupo. Y ahí yo empiezo a contar la historia, como dejo saber aquí al final de la primera parte, qué fue lo que pasó, porque yo estoy contando aquí toda la historia del niño, pero ¿y qué pasó con el libro?
¿Dónde está el libro? Y entonces ahí en la segunda parte es que yo cuento cómo fue que se llevaron el libro y se lo robaron. Y ahí cuenta la historia con otro viaje diferente, porque al ser ya él un adulto, no es como para contaba acá. Allá ya las cosas cambian por completo. Y ahí él ya este, tiene que hacer y tomar decisiones bien difíciles para poder conseguir quién tiene el libro y cómo volverlo a recuperar. Así como que me ha llevado por un viaje aquí. Ay, yo No, no sé. ahora vas a buscar el libro y déjame buscar el condenado libro ese, déjame verle. Te dije, ya conversamos sobre esto. Estoy Sí, ahí sí, 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 leyendo sí, uno al mes, uno por lo menos, de escritores aquí de Puerto Rico, así que he que son los disfrutado mucho mejores, que cada, son los cada mejores. paso. Son los autores de aquí son los mejores del mundo, de verdad que sí, la gente no tiene idea. De verdad que sí, tienen mucho talento y esa mente tuya, Félix, yo no sé, tú, yo como que, pero porque esto no es película, es más sencillo, como que, pero tiene una mente Tú sabes que bien, de, bien han gruesa. habido personas que han comprado el libro, me han escrito y me han comentado eso mismo, me han dicho, mano, es como, déjame ver, hubo una muchacha de Cagua que hizo hasta un review, lo posteó en Facebook y todo del libro, bien brutal, yo me quedé así como que, diablo, donde comentaba eso, me decía, capítulo tras capítulo, yo pensaba que estaba viendo una película, porque me iba llevando, pasaba esto, pasaba lo otro, y algo que me comentaron que yo lo hice intencionalmente, era la similitud, o por lo menos la organización de las fechas, por ejemplo, en este libro, el primer capítulo, cuando empieza el primer capítulo, aquí yo pongo bien claramente que esto comenzó en el 1956. Ujú, ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando nos vamos al segundo capítulo, que yo empiezo a contar la historia del cuarto de los santos, este capítulo cuenta específicamente cómo era que ellos trabajaban, porque ellos tenían una botánica y un hospitalillo dentro del pueblo, porque allí no había hospital, y la gente iba allí a buscar remedios. Así era como trabajaban los, los abuelos del doctor. Pero ¿qué pasa? En el capítulo 4, porque luego del capítulo 3, que es donde yo hablo del libro de los demonios, en el capítulo 4, déjame ver, el 4, voy a buscarlo aquí, espérate, que es que me pierdo. En el capítulo 6, el exorcismo. Si tú te fijas lo que dice abajo, dice bien claramente, continuación del capítulo 2, porque el capítulo 1 sucede en el presente, lo que yo encuentro entre el 3 y el 5 sucede antes del capítulo 1 y en el capítulo 6 retomo lo que pasó en el capítulo 1 y si continúo con la historia. ok. Entonces, el libro 2 tiene este tipo de back and forth, más o menos, o... En el libro 2 sí, porque yo hablo de cosas que pasaron en el volumen 1 que son situaciones por las que vivió el doctor. Por ejemplo, hay una parte en donde él está hablando con la abuela cuando él estaba en la casa y, y él le decía, yo lo recuerdo todo. Ustedes creen que no, pero yo lo recuerdo todo. Y aunque él no conoció a su abuelo, él llegó a hablar con su abuelo siendo niño para poder ayudar a su abuela que estaba ya, o sea, luego de lo que pasó, que, Dios mío, estoy cortando spoilers, pero entonces ese tipo de eventos yo los recuerdo en el capítulo 2 en el volumen 2 y hago que la gente vea cuán fuerte es la relación que él tiene con su abuela y su mamá, porque esa es la parte más complicada. Él no se crió con su papá no sabía que él tenía un hijo, él no sabía quién era su papá,
Él vino a saber quién era su papá cuando ya se volvió adulto. Ahí fue que él supo quién era el papá. Y él lo consiguió porque ya estaba en el ejército y tenía las herramientas para poder buscarlo y encontrarlo. Y lo menos que él se imaginó era que cuando lo fuera a encontrar, era quien era. O sea, son detalles, ¿verdad? Eh, Hago alusión a música, porque su abuela era fan de la salsa y siempre estaba tarareando música. Y, y, y hay un capítulo en el volumen 2 donde él está con la abuela y él cantaba la canción que ella cantaba cuando él era niño. Entonces son cosas que si tú te vas, dices, contra, vas al otro volumen y dices, mira, aquí está. O sea, por eso me dio tanto trabajo y me tardé tanto en escribirlo. Pero yo creo que valió la pena porque lo que estás explicando, cómo lo estás explicando, para aquellos que no están escuchando y nos están viendo, o sea, el libro tiene mucho detalle, o sea, en cuestión de la historia, pues, la Sí. construcción del personaje es bien particular. So, Ujú, yo creo que personas que estén interesadas tanto en crear su propia historia y ver cómo se hace ese trasfondo, cómo se entrelazan tantos detalles, es un libro muy excelente para hacer research, así que ujú. lo veo también desde ese punto de vista. Tiene ese detalle. Sí, de hecho, ese es otro, lo que te iba a comentar ahorita, de que lo del research. Por ejemplo, el primer volumen se desarrolla entre Guayama, Salinas y Calley. El segundo ya no es en Puerto Rico. El segundo ya nos vamos a Colorado, a la montaña Cheyenne. De Colorado nos vamos a Panamá. De Panamá brincamos a Francia. De Francia nos vamos a Londres y termina en Londres. Pero antes de llegar a Londres, hacemos este otro camino porque en la primera parte yo no hablo del villano en el volumen uno. Y aunque sí hay un villano dentro de la historia, de hecho hay más de uno en el volumen uno, en el volumen 2 está el artífice de todo este problema desde que él era un niño, porque eso es otra cosa. El villano conocía al doctor desde que era un niño, desde que nació. Y cómo, utilizando sus estrategias, envía a otra persona a un viaje que yo me lo tiré, que arranca en Roma, de Roma va a España, va a Sevilla, de Sevilla brinca a Estados Unidos, va a Massachusetts, va a Salem, va a Nueva York, va a ¿cómo se llama esto? Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre, este, donde hacen Mardi Gras, se me olvidó, ay, Dios mío. Ay. Anyway, y de ahí brinca República Dominicana. Y al final llega a Puerto Rico de nuevo. Ese es el viaje que se tiran ellos buscando el libro. Y el que yo me tiré, pues buscándole, haciendo el research completo. Que de hecho en el segundo libro, yo cuento, hay un pueblito entre medio de Liverpool y Manchester que se llama Airtown. Y hay un capítulo dedicado completo a ese pueblo. Y el final de la historia que se desarrolla en Stonehenge, en Londres, este, en el monumento de Stonehenge. Ahí es que suceden los eventos finales de la historia del doctor. Sí, todo eso. Yo tengo, y están todas las imágenes. Y en el otro libro, que fue lo que yo te comenté la otra vez, en la segunda parte es igual que este. Es un libro completamente negro. No tiene 16 capítulos, tiene 19. Es un poquito más gordo que este. Tiene también su propio playlist completo también. Está en Spotify también. Este, la carátula es diferente. Es gris, no es negra, pero el libro sí es negro. Y a diferencia de los libros anteriores, como Historias de Camino, que Historias de Camino fue dibujado, este fue un photoshooting, el volumen 2, todas las imágenes de cada capítulo fueron creadas en inteligencia artificial, que creo que te lo había comentado. Sí, eso sí me lo has comentado. Bueno, y ¿verdad, Félix? Para
aquellas personas que ahora están preguntándose, ¿y ahora cómo rayos yo sigo toda esta historia? ¿Dónde yo puedo conseguir sus libros? ¿Dónde puedo ir a pelear con él y discutir cada vez que esté media perdida o perdido? Ujú. Cuenta, ¿dónde podemos Pues conseguir mira, tu libro y dónde las redes sociales? bien fácil. Me pueden contactar en las redes sociales en FW People a través de Twitter, X, perdón, ahora es X. Ahora, ex. Sí, FW People o Historias de Camp 1 en Twitter. En Instagram, que por lo regular últimamente yo estoy interactuando un poquito más, me consigue como FW People o Historias de Caminos, en la cuenta del libro como tal. Pero yo estoy publicando constantemente en ambas. Por cierto, hoy en la página de Historias de Camino, en la cuenta de Historias de Camino, subí el trailer del libro, para que la gente, pues, ¿verdad? Porque lo había puesto en la cuenta de FW Pipo, pero no la tenía en Historias de Camino. Entonces, me pueden conseguir ahí, me pueden conseguir en Facebook, en historiasdecaminos.com, en Historias de Caminos, perdón, en Facebook, o por Félix González en Facebook. Este, Estoy en TikTok, me pueden buscar en TikTok también por FW Pipo, y en la página historiasdecaminos.com. Ahí pueden entrar y si están interesados en el libro, ahí aparecen todas las librerías donde está el libro actualmente. Aparte de que si desean adquirirlo al momento y no quieren, porque hay muchas personas que les gusta, ¿verdad? Este camino de ir a la librería y buscar el libro y toda esa cuestión, pues ahí están las librerías, pero si no quieren hacer esta rutina de ir a la librería, pues pueden ordenar el libro por la página y tienen la ventaja de que cada libro que yo envío por correo sale firmado por mí y dedicado. Perfecto, así que Félix, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Recuerden que toda la información que nos comentó Félix, donde lo pueden contactar, van a estar en la descripción de este video o de este audio. Así que le agradezco mucho a Félix por estar aquí y a los que nos Gracias a ti siguen. siempre. Siempre, siempre. Gracias, gracias por todo. Y gracias por permitirme hablar del doctor y de la historia y de las loqueras que uno se inventa. Sí, pero son esas lo que era lo que yo digo, ¿verdad? A mí me encanta la fantasía, leerla, y yo creo que el saber cómo el autor piensa, pues provoca ese interés en uno conocer más de la historia. Así que para mí es un honor tenerte aquí conmigo, así Gracias, que gracias. será hasta la próxima, espero yo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí.